Bueno, bienvenidos una vez más. Este es el episodio número 7 de Conexión Podcast. A mi lado tengo un invitado especial que nos va a contar una historia increíble, seguramente. Mi amigo Juan Carlos Meléndez. Hoy también, por supuesto, como siempre, me acompaña Luis Enrique Núñez Tomé. ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo les va? Muy bien, excelente. Gracias a Dios. Bueno, súper contento de poder grabar otra edición del podcast. Vaya que hay mucha gente a la que estamos llegando y qué bueno que tenemos esta ventana por aquí para llegar a muchos. Juan. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. De verdad agradecido y bueno, vamos a hablar un poco acá y a llevar un mensaje a toda esa gente que nos ve. Eso, excelente. ¿Por qué invitamos a Juan Carlos Meléndez hoy? Porque Juan Carlos es una persona que vivió un proceso muy difícil, que seguramente muchas personas que vean este contenido se van a sentir identificados porque quizás estén pasando por un proceso similar, igual o aún peor, no sé, dependiendo de los casos. Pero se trata de el cáncer que esta enfermedad que bueno, llega sin permiso, llega sin aviso y te toca luchar de una manera férrea, increíble, con obviamente mucha fe y mucha esperanza de que vas a salir, pero también con miedo, indudablemente con mucho miedo de que puedes fallar, puedes no terminar esta batalla. Y de eso, bueno, de eso vamos a estar hablando. Vas a contar tu experiencia, vas a contar todo lo que viviste, todo este proceso, y con ayuda de Luis, que también nos va a ayudar a comprender un poquito ciertas cosas, porque como consejero, Luis, me imagino que has vivido también muchos casos y muchos testimonios similares, ¿no? Sí, completamente. Creo que es el diario vivir de personas que vienen a lugares como estos, a la iglesia, viviendo diferentes procesos. Pero definitivamente el cáncer, por cierto, en la iglesia tenemos algunos casos muy sensibles de personas que de un momento a otro estaban completamente bien, sanas, y como tú dices, no pide permiso y viene una prueba, una enfermedad como esta a tocar la puerta de tu vida. Definitivamente te cambia la perspectiva completamente de la vida. Claro, y qué bueno que podamos tener hoy aquí a Juan Carlos, que nos va a hablar desde su perspectiva, su testimonio. Esto que wow, es sorpresivo en la vida de alguien y hoy poder verlo desde lo que él vivió, creo que nos va a ayudar a muchos. Claro. Bueno, Juan, quería comenzar esta entrevista, este podcast, preguntándome cómo comenzó todo. ¿Cómo fue ese momento cuando te enteraste de que tenías esta enfermedad y cómo lo asumiste en ese momento? Sí, bueno, realmente ya esto pasó hace casi 4 años. El 20 de junio se van a cumplir 4 años de la fecha del diagnóstico, y es primera vez que voy a hablar de esto en cámaras. Qué privilegio, por cierto. Sí, vale. Sí, de verdad que no, para mí también es un inmenso honor poder compartir este testimonio con ustedes, que llegan a muchas personas, y yo sé que va a ser de gran ayuda, porque hoy ustedes pueden ver acá una persona que es un milagro, y todo el proceso que se vivió, que se pasó, que yo lo dije, o sea, yo lo quiero contar una sola vez y ya, y que allí quede. Y qué mejor manera de hacerlo con ustedes. Sí, en efecto fue un 20 de junio, realmente fue una semana antes, 13 de junio del año 2022, que yo presenté un fuerte dolor en la espalda al levantarme la mañana, a hacer mi rutina diaria normal. Yo me siento en la cama, allí sentí un fuerte dolor en la espalda y caí al piso de inmediato, o sea, las piernas se me debilitaron. Y hay muchas personas que dicen, no, que caer en cama, no, que cayó en cama. Entonces, ¿cómo entendemos nosotros eso de caer en cama? Y literal es caer en cama, o sea, no poder levantarte de la cama, no poder hacer absolutamente nada.
porque el dolor no le permite. Entonces yo creí que era un lumbago, una cosa. Lo cierto es que yo pasé 7 días, desde el 13 de junio hasta el 20 de junio, con un dolor intenso en la parte baja de la espalda. Y luego de eso, bueno, yo visité a mi médico. Recuerdo que fue un día sábado, sábado 18 de junio. Visité a mi médico, me hicieron el chequeo, me dijeron que todo estaba perfecto. Pero el día lunes me realizaron una tomografía y allí estaba el tumor y sus ramificaciones Wow. en diferentes partes del cuerpo. Yo, o sea, al realizarme la tomografía, a mí no me dijeron absolutamente nada. Solamente me entregaron un CD y me dijeron, llévale esto a tu médico. Yo, las imágenes que me enviaron, yo se las mandé a mi médico en Caracas y como a la hora y media recibí la llamada. Yo acababa de almorzar, eran las 12:20 del mediodía de aquel 20 de junio del 2022, cuando mi doctor me llama y me dice, mira Juan Carlos, tenemos una novedad, está pasando esto, así, así. He diagnosticado un tipo de tumor llamado seminoma, es silenciosamente agresivo y esto y todo aquello, pero yo seguía sin entender, ¿no? Yo estaba Claro, totalmente no entrabas en cuenta. Sí, ignorante del tema completamente, a todo lo que se estaba refiriendo el doctor. Y luego de esto, bueno, yo caigo en cuenta cuando él me dice que hay que comenzar, él me toca el tema de la enfermedad metastásica. Cuando él me menciona la palabra metastásica, yo aterrizo Claro. y caigo en cuenta de que la cosa es completamente seria. Y él me dice ya al final, me dice, mira Juan Carlos, hay que comenzar quimioterapias ayer. Y yo me quedé en shock total, me quedé en silencio, él me dijo, te llamo en 20 minutos. Y así quedé, pues, en shock, Wow. muchas cosas vinieron. Y eso bueno. fue en tan pocos días. Sí, eso fue una semana después del dolor, fuerte, Increíble. increíble, completamente increíble. Cuando tú te enteras, ¿qué es lo primero que haces? O sea, a nivel familiar, ¿no? O sea, Sí, yo al enterarme, yo me enteré como a las 12:30, yo me quedé en silencio como hasta las 3 de la tarde, meditando absolutamente todo. ¿qué todo lo pasaba, que- qué pasaba por tu cabeza en ese No, me voy a momento? morir hoy. Eso es lo que Claro. pasaba por mi cabeza. En un ratico estoy muerto. Eso es lo que pasaba por mi cabeza. Realmente eso era lo que pasaba por mi cabeza. Y comencé a ver un escenario completamente sin mí. O sea, inmediatamente comencé a ver todo el escenario de qué podía pasar en mi familia, en mi hogar, con mi mamá, con mi hija. Claro, imaginaba a tu hija sin papá. De imaginaba- inmediato, de inmediato. Sí, claro. Y de verdad que eso fue lo que más me afectó, porque yo quedé en shock y de verdad que el shock es una sensación que no se la recomiendo absolutamente a nadie porque de verdad que es increíble y a eso de las 3 de la tarde yo le comuniqué a quien era mi esposa en ese entonces, le comuniqué a ella primero y luego le comuniqué a mi mamá. La segunda persona que le comuniqué fue a mi mamá. De hecho, le comuniqué en el carro. Yo le dije, mamá, acompáñame a hacer una cosa y Claro que el primer pensamiento que vino a tu mente fue la muerte, o sea, de inmediato. voy a morir. De inmediato. Sí, Eso es fue lo como que primero no, que... no es que voy a vino. superar esta prueba, es que Sí. voy a morir. Sí, pero Wow. fue extraño porque apenas vino el sentimiento, a mí me dio un antojo de comer cachito con malta. O sea, una cosa que como que es lo último que me voy a comer. Qué extraño, ¿no? Eso es totalmente extraño. Yo hoy en día no lo entiendo. No diga la pero- panadería porque no le estamos haciendo No, publicidad. no vamos a decir la panadería. Bueno, y cuando le comunicas esto a tu mamá, ¿qué dice tu mamá? Mi mamá no entendía realmente lo que yo le estaba hablando. Mi mamá también fue paciente oncológica y mi mamá no entendía mucho lo que yo le estaba diciendo hasta que en algún punto del tramo que estábamos recorriendo en el carro, si mi mamá iba en la parte de atrás, yo volteo y le digo, mamá, tengo cáncer. Y mamá se quedó así viéndome fijamente y me dijo llévame para mi casa. Wow. Fue lo único que me dijo. Llévame para mi casa. Listo. Mi mamá no dijo absolutamente Lo más estaba nada. como bloqueando, ¿será?
Sí, mi mamá de inmediato, o sea, yo no sé no sé qué sensación habrá sentido ella, no debe haber sido nada fácil que un hijo le diga a un padre, Claro, tengo claro. cáncer, y mi mamá lo que me dijo fue, llévame a mi casa y ya, pues. Y ella me dejó, o sea, ya la dejé, perdón, y yo me fui a comerme mi cachito con mi malta, de inmediato. Al tiempo, mi mamá tomó la decisión y llamó a mis hermanos. Juan Carlos, en algún Ujú. momento, y lo digo o sea, no para señalar, sino para, como en algún momento pasó Dios por tu mente en ese momento. Claro, de inmediato. ¿Sabes que nosotros como seres humanos eh, reaccionamos de inmediato al trillado tema del por qué a mí? Ujú. ¿Por qué me está pasando esto? Era mi mejor momento de mi carrera a nivel de locución. Era ese año, el año pasado, o sea, el año antes de ese, el 2021, y el 2022 llevaba de verdad un auge Sí, yo muy recuerdo, alto claro que sí. a nivel de clientes y todo eso. Y yo sabía que me iba a cambiar la vida completamente, todo. Y de inmediato fue porque a mí, o sea, yo, si te soy sincero, yo no pensé en Dios en ese momento. Yo lo único que dije fue porque a mí, más nada. Claro, Claro, y Y va asociado y relacionado, obviamente, claro, indirectamente con Dios. sí, sí, pero de que yo dije, Dios mío, ¿por qué? O, Claro, ay, Dios claro, mío, que no, nunca lo dije. claro. Nunca lo dije. Dios vino a entrar en el tema, fue como 3 días después, Ajá. una cosa así. Sí, porque de hecho o sea, yo que te conozco, sé un poquito más de, quizás de esta parte en tu vida. Y es el tema de tu hija, porque la mamá de Carlota, ella se va del país, Ujú, te deja a la niña. ujú. Y yo me imagino que tú, teniendo a Carlota como, como papá que decidió quedarse con ella, te llega esta situación y dices, ¿y ahora qué hago con mi hija? ¿No te Sí, pasó por la sí, cabeza? claro. Como te dije, o sea, yo vi muchos escenarios en esas 3 horas, 4 horas que estuve en shock. Y claro, yo pensaba primeramente era en María Carlota. O sea, María Carlota era mi único pensamiento durante ese proceso. María Carlota tenía 6 añitos y sabía que nos iba a cambiar la vida a los dos, pues. ¿Qué te dijo ella cuando le dijiste? María Carlota como tal, yo no le comenté que estaba enfermo ni nada por el estilo, solamente le dije que iba a recibir un tratamiento. Era una niña de 6 años apenas. Pero ella es muy inteligente, pues ella al ver que su papá, primero la aislaron de mí por aproximadamente 20 días, donde no nos veíamos ni nada por el estilo, y allí ella obviamente empezó a preguntar por mí y empezó a darse cuenta de que la cosa no estaba pasando algo bueno porque también la familia se reunía, ¿no? Se reunían en la casa de la abuela, toda la familia, mis tíos venían de diferentes partes del país y se reunían en la casa de la abuela y ella veía todo ese entorno y ella sabía algo está pasando con mi papá, pues. Pero ella fue una fuente de fortaleza increíble porque la actitud de esa niña con tan solo 6 añitos fue brutal porque ella siempre me mandaba mensajes, me mandaba notas de voz, papi, ¿cómo estás? Te amo mucho, papi, estoy contigo, papi. O sea, me motivó. De verdad que durante el primer ciclo de la quimioterapia, que es uno de los más fuertes, eh, sentí bastante el apoyo de mi Sí, hija. y al mismo tiempo se convierten los hijos como en una fuerza de impulso, ¿sabes? Sí, Como que esto, yo necesito seguir luchando porque hay alguien que necesita de mí. sí. Luis, Pero ¿sabes que quería preguntarte ahorita que tocaste el tema y que más o menos abordamos el tema de si pasó Dios por la cabeza de Juan Carlos? Cuando las personas atraviesan perdón, cuando las personas atraviesan un momento difícil, eh, y les llega ese pensamiento de por qué a mí, eh, yo no me merezco esto, eh, ¿qué representa o qué significa eso?
para la vida de una persona. Sí, para mí es completamente natural y normal. O sea, el que vive un proceso como eso y dice, no me lo pregunté, probablemente te está mintiendo. Sí. Porque, claro, tú empiezas a evaluar tu vida. Juan Carlos está diciendo, estoy en el mejor momento de mi vida, están fluyendo muchas cosas. ¿Y por qué a mí? Y naturalmente uno empieza a observar también su vida, uno empieza como a juzgarse, ¿sabes? Como que fue porque hice esto, o porque quizá hay personas que empiezan a como autoflagelarse, ¿sabes? Como que a culparse por cosas que están haciendo. Sí. Y eso es completamente, es completamente bíblico. De hecho, en la Biblia hay un episodio donde unas personas, donde hay un ciego de nacimiento y le llevan a esta persona a Jesús y le preguntan a los discípulos, mira, ¿quién pecó, él o sus padres? O sea, como diciendo de lo que él estaba atravesando, alguien tiene la culpa. Alguien. ¿Te das cuenta? O sea, alguien tiene la culpa de esto. Y entonces Jesús dijo unas palabras que quedaron marcadas en el corazón, creo, de los discípulos y obviamente en la persona que recibió una sanidad y dijo, mira, ni uno ni lo otro. Esto ocurrió para que la gloria de Dios se manifieste en la vida de esta persona. O sea, lo que es una realidad es que los problemas son parte de la vida. Claro. Indudablemente, o sea, un cáncer, una enfermedad. Ahora, decirlo cuando uno está sano, evidentemente uno lo dice fácil. ¿Sabes? Sí. Cuando uno está cuando uno está normal, viviendo una vida tranquila, uno es muy fácil quizás tener las palabras adecuadas o tener los sentimientos adecuados. El problema es cuando viene esa circunstancia a tu vida. ¿Qué digo? ¿Qué siento? Y yo pienso que naturalmente, y Dios nos entiende cuando nosotros tenemos esa clase de preguntas. Porque decir que, ¿será que Dios se va a molestar conmigo? Porque no, eso es natural, es normal que en medio del proceso, en medio de un proceso y más como este, yo diga, ¿por qué a mí? Uno se pregunta, ¿por qué a mí? ¿Por qué me está ocurriendo esto? Juan, ¿cuál fue el... Quería decir algo, me llegó en mente, yo siempre digo en medio de los procesos, porque nosotros nos preguntamos el por qué, pero en realidad la pregunta correcta tendría que ser ¿para qué? Esa sería la pregunta, porque el por qué no va a tener, el por qué tiene una respuesta, y el por qué es la vida te va a ofrecer o te va a permitir esta serie de circunstancias. Jesús, por ejemplo, dijo, en el mundo ustedes tendrán aflicciones, y bueno, aflicciones le podemos llamar a cualquier cosa, bien sea enfermedad, bien sea bien sea un luto, bien sea la pérdida de un familiar, bien sea un problema económico. Nos van a pasar eso. Ahora, el para qué nos ocurrió esto, ahí es donde está nuestro trabajo. ¿Por qué no, ¿Para qué nos pasó esto? ¿Qué quiere Dios que aprendamos a través de estas circunstancias que estamos atravesando? ¿Qué aprendí? ¿Qué se fortaleció en mí? ¿Será que el Juan Carlos, antes del cáncer, es el mismo Juan Carlos de hoy? Eso es interesante. Bueno, ahí está Juan Carlos, que se lo podemos preguntar ahorita. Sí. A ver, tomando las palabras de Luis, ¿qué cambió del Juan Carlos antes del cáncer y después del cáncer? Sí, cambió mucho. Mucho. Y sí, en efecto, lo que dice Luis Enrique, todo proceso tiene un propósito. Absolutamente. Todo proceso tiene un propósito. Todo el por qué tiene un para qué. Sencillo. El Juan Carlos de antes te puedo decir que era un Juan Carlos más soberbio, más rebelde, ambicioso, si pudiera decirlo. Y como les comenté, en el punto más top de mi carrera como locutor, sucede esto, ¿no? Y todo este proceso me lleva a mí a una cama donde solo tengo el colchón, una almohada y un edredón arropándome. Wow. Aparte de eso, conectado a una quimioterapia. Entonces, mi carro estaba en el estacionamiento. La nevera estaba funcionando igual. Wow.
la cocina estaba funcionando igual. El mundo estaba funcionando igual. Y entonces, esto te lleva a ti a reflexionar y a decir, voy a tener otra oportunidad posiblemente, porque no sabemos. Dentro de ese proceso hay puntos altos, puntos medios y puntos bajos. Y yo estuve muchas veces en los tres. Y entonces cuando llegaba a mi punto ya más bajo, era donde la realidad me golpeaba y me decía, o sea, yo me voy y todo va a cambiar, pero dentro de mi entorno. Van a publicar una foto mía y ya. Ahí quedó. Sí. Entonces, eso te lleva a ti a reflexionar y a decir, bueno, Juan Carlos, vamos a hacer algo. Si salimos de esto, que publiquen tu foto por el propósito que tienes después del proceso y no porque te quedaste en el proceso. Entonces, es aquí donde entra Dios en el asunto, ¿no? Dentro de mi proceso, en mi primera semana de quimioterapias, obviamente son medicamentos que entran de manera agresiva al organismo a matar lo bueno y lo malo. Y es allí donde muchos no aguantan. Entonces, aquí son requisitos puntuales lo que uno debe cumplir. Y yo siempre se lo digo a muchas personas que se me acercan, que han pasado por el proceso, que están pasando por el proceso y me dicen, ¿cómo fue? Tu médico. Cuéntame. No, la experiencia siempre va a ser completamente distinta. Sí, claro. El uno de los otros. Mi consejo es simple. Mi consejo es la fe, la actitud y la familia. Tú tocabas Juan ahorita Carlos, un tema. bueno. Tú tocabas ahorita un tema Dale. de que estabas a veces en la parte alta, en la parte media y en la parte baja. Ah. La parte más baja de todo el proceso, ¿cuál fue? Cuando te dijiste, ¿no te quebraste en algún Sí, momento? claro. Ya yo, la parte más baja a mí me toca mucho la fibra, ¿no? Porque fue en una sola oportunidad. O sea, la más baja fue... Era de tarde. Era de tarde y estábamos en la sala, en la habitación donde yo estaba. Estaba la doctora, Aura Urdaneta, una persona que quiero muchísimo. Estaba la enfermera, se llama Josefa Escalona, también, la quiero muchísimo. Estaba mi ex esposa y estaba yo. Y mi cuerpo empezó a reaccionar de una manera extraña. Yo comencé a tener era como una... o sea, me entró como una tembladera, por así decirlo, pero eso era una hipotermia. Una hipotermia. Yo sentía que se me iban a partir los dientes, porque, o sea, era muy fuerte. Y allí yo entré como en un modo de reposo. Y me dice mi doctora luego de esto que ella pensó que yo iba a llegar hasta allí, la enfermera igual. Y bueno, yo recuerdo que yo volteé y le dije a mi ex esposa que estaba allí, le dije, cuídame a mi hija. Le dije. Wow. Y dile a mi papá y a mi mamá que sean fuertes. A nada. Luego de esto, perdón que me ponga así, ¿verdad? Pero que fue un episodio muy fuerte, que fue demasiado fuerte. Yo entro como en un reposo y ahí es donde yo tuve mi comunión directa con Dios. Tal vez mucha gente no lo crea y realmente me perdonan que lo diga, pero no me importa si lo creen o no lo creen. Pero yo sé lo que digo, lo mantengo y lo sostengo.
Yo escuché por medio de mi voz a Dios hablarme. Y él me puso como que una comparación, ¿no? Él me decía como que, o sea, yo sentí que él me puso como que, ¿quién eres tú y quién soy yo? Mm. Y dentro de esa comunicación yo le dije que él era todo, que él era todo lo bueno y que era el que todo lo podía, todopoderoso. Y luego de esto, él me dice, ¿qué quieres? Y yo lo que le dije fue, yo lo que quiero es ver crecer a mi hija. Déjame verla crecer y después haz conmigo lo que tú quieras. Luis Enrique, Punque, yo me desperté y me levanté de la cama como no lo había hecho en 3, 4 días. Increíble. Me llevaron al baño, en el baño vomité, me bañaron y allí pasé del punto bajo al punto medio. Entonces, allí es donde sabemos qué propósito tenemos luego del proceso. Y simple, mi proceso fue difícil, doloroso, muy, muy doloroso. Muy doloroso. Y hoy en día ustedes pueden ver a un Juan Carlos más tranquilo, que tiene más comunicación, más comunión con Dios, que recuperó de alguna manera el hábito de la oración, importantísimo esto, y que ahora tiene prioridades que realmente valen la pena. Juan Carlos, tú desde has dicho tantas cosas que son tan importantes y relevantes que es difícil, en serio, rescatar o hablar de una sola cosa. Quisiera hablar de tantas, pero hay algo que me marcó. Y digo eso porque yo he estado reflexionando mucho en eso. He estado reflexionando mucho en este tema de que, sobre todo el afán y la ansiedad, nosotros estamos en un mundo que corre, que no sabemos definir qué es lo urgente y qué es lo importante, y normalmente estamos corriendo. El mundo es lo que se ve, es como se observa. Estamos corriendo todo el tiempo por lo urgente. ¿Sabes? Lo urgente tiene que ver con por ejemplo, mejorar económicamente, superarnos en la vida, eso que llamamos éxito en la vida. Entonces tengo que construir el éxito, tener la casa, tener el hogar, tener el mejor carro. Y no digo que eso sea malo. Pero cuando uno vive un proceso como estos, y cuando tú describes, tengo un carro en el estacionamiento, tengo una carrera que, bueno, está teniendo auge en este momento, pero ahora me toca detenerme. Sí. O sea, yo ahora no puedo hacer lo que yo pensé, y yo estoy seguro que en algún momento, porque a mí me ha pasado, ¿sabes? Yo en algún momento me he creído qué sé yo, el protagonista de la película, ¿sabes? Donde uno dice, esto sin mí no funciona. Y si yo no sigo haciendo esto, o sea, el mundo va a parar. Es como cuando tú quieres colocar una publicación en el Instagram o en cualquier red social y tú dices, si no pongo esto, y entonces estás afanado, ¿sabes? Vives como corriendo todo el tiempo. Y cuando viene un proceso como estos a chocarnos y hacernos ver la realidad, uno ahí se da cuenta, yo me imagino que te tuviste que haber, bueno, porque lo estás expresando, qué es lo que verdaderamente es importante en la vida. Sí, realmente dentro de mi proceso, yo te puedo decir que desde el diagnóstico, desde la fecha del diagnóstico, a la siguiente semana, o sea, me diagnosticaron un lunes, al siguiente lunes yo inicié mi tratamiento. Gracias a Dios, hubieron muchas personas que colaboraron para que esto fuese así. Médicos, amigos, aquí está uno, por cierto.
que hicieron todo lo posible para que el tratamiento comenzara lo más pronto posible. Pero desde el inicio del tratamiento, para mí, el mundo siguió siendo la Fórmula 1 de lo rápido y yo pasé a ser un reloj de arena. ¿Tú pasaste a hacer? Un reloj de arena. Ok. Todo se... Y como les comenté, todo seguía, todo continuaba y yo Wow. estaba acá en mi lucha. Sí. Y así hay muchas personas que están en su lucha, muchas familias que hoy en día pasan por esos procesos de tener, de tener una persona Sí. dentro de su núcleo que está pasando por eso. Y mi recomendación es que los ayuden, pero con la mejor actitud. Realmente eso es lo que nosotros pedimos en ese proceso, porque hay unos que apenas se enteran que la tía o la mamá o la hermana o el hermano le diagnosticaron cáncer, no, ya caen todos. Sí. Y me imagino que desde ese proceso también empezaste a valorar más. Te diste cuenta de cosas Sí, claro. que tú dabas por sentado seguramente. Era más o menos lo que hablábamos al inicio del podcast, cuando mencionabas el tema de que a veces nos preocupamos demasiado por cosas que a la hora de la chiquita no tienen tanto valor como el tema de la salud, por ejemplo. Que son efímeras. Efímeras, Son lo efímeras. material, por ejemplo. Pero ¿cuánto nos cuesta comprenderlo? Yo digo siempre, desde cuando nosotros estamos en ese ritmo, no lo vemos, no lo observamos. Son estos procesos los que nos enseñan a eso. Es donde tú logras definir qué es lo importante y qué es lo urgente. Entonces, muchas veces nosotros nos desgastamos en lo urgente Sí. y lo que está a nuestro alrededor ni lo vemos. Es como cuando tú dices, no sé si a ustedes les ha pasado que por donde viven ven de repente una casa que tú dices, ¿y dónde estaba esta casa? No siempre estuvo ahí, pero no nos detenemos. O sea, qué importante definitivamente es detenernos. Claro. O sea, es no dar por sentado que la gente que está de nuestro lado, ¿saben? No es que saben que los amamos, es que los amamos y se lo decimos. Sí. Es que la gente que está de nuestro lado nos quiere a nosotros también, quiere nuestro tiempo. Yo creo que siempre hemos escuchado, por ejemplo, y cuánta verdad en eso, que la palabra amor se deletrea tiempo. Y cuando viene un proceso como esto, ahí sí tenemos tiempo. Yo te lo digo porque he pasado por circunstancias así, donde he vivido procesos donde me he tenido que detener, bien sea por enfermedad o bien sea porque pasé una situación económica y me tuve que detener. Y entonces yo digo, wow, o sea, ¿y dónde está esto por lo cual yo me afané tanto? Y todo sigue. Todo sigue. ¿Cuántas personas no dicen equivocar, lo dicen desde la ignorancia y desde el mismo afán? Es que yo no me puedo detener, yo tengo que seguir trabajando, yo tengo que seguir haciendo esto, y esto no funciona si yo no estoy. Y trabajan de sol a sol, de lunes a lunes, se desgastan, no comparten con los hijos, no tienen tiempo para escuchar y mirar a los ojos a su cónyuge, no tienen tiempo para compartir con mamá, no tienen tiempo para compartir con personas que son importantes en su vida, y cuando te vienes a dar cuenta, llegaste ya a una edad donde tú dices, ¿y qué hice? Claro. ¿Qué disfruté? ¿Dónde está por lo que realmente yo tanto me desgasté? Y pasa demasiado, pasa demasiado. Entonces, creo que definitivamente estos procesos vienen para marcarnos y no volvamos a ser nunca más iguales o los mismos. Jamás. Increíble, pero no volvemos a ser iguales. Así busquemos la forma, no volvemos a ser iguales. Yo puedo decir que parte de mi propósito, luego de mi proceso, fue llegar a un anticanceroso también, donde habían personas peores que yo. Uh-huh. Yo vi a un niño
un niño, y digo un niño porque delante de mí es un niño, 16 años, con más de 15 cirugías, Wow. recibiendo radioterapia directamente a la cara. Y él se colocaba una capucha y se sentaba y no hablaba con nadie, no veía para ningún lado. O sea, él estaba como desconectado del mundo. Y a mí un día me nació la necesidad de ir a hablarle. De ir a hablarle y en Y, la y primera... mientras tuviste ese proceso, viste gente morir. Claro, Sí. claro, muchos amigos. Yo hice muchos amigos en el anticanceroso y fallecieron durante el proceso como 5 o 6. Wow. Sí. Luego de esto, yo me le acerco al niño y le digo, chamo, ¿qué te pasa? De inmediato. Y le hice así por la pierna. ¿Qué te pasó? Pasó, chamo, levanta la cara. Y él me vio, hizo así y volvió a agachar la cabeza. No le hablé más. Luego de esto, como nosotros nos pasaban por grupos a otra sala para luego pasar al búnker, que es donde está el equipo de radioterapia. Y ese día nos tocó en el mismo grupo, a él y a mí, y lo abordé por segunda vez. Y allí le dije, papá, tú estás aquí porque tú tienes un propósito, tú el día de mañana vas a ser grande. Y le comencé a decir varias cosas, tu mamá está allá afuera, te está apoyando, no te le acercas, acércate con tu mamá, dale un beso, dale un abrazo. Y luego de allí, él salió siendo otra persona. Tocó su campana, yo lo vi, tocar la campana, lo aplaudí, lo abracé, lo felicité. Y así mucha gente, de todos los que estábamos en el anticanceroso, el único que no asistió al psicólogo fui yo. Cuando uno compra ese paquete, allí te incluye una cita con el psicólogo todos los miércoles. Yo nunca fui. No fuiste. No, yo nunca fui porque yo tenía una energía tan descomunal que yo llegué. Viniste a la iglesia. Venías a la iglesia, Sí, yo me acuerdo. yo llegué al anticanceroso y habían 20 personas con la cabeza gacha. Y yo me fui de allí y dejé una unión, una hermandad y una alegría. O sea, yo creo que de alguna manera Dios me puso allí para llevarle alegría a esa gente que la necesitaba. Tanto así que hoy en día los del anticanceroso me llaman para que vaya de vez en cuando, pero no, yo no quiero ir más para allá. Claro. Y no, Sí, claro. pero sí, de verdad que fue una energía que yo tenía allí donde yo compartía con todos, les echaba cuentos, les contaba historias, leyendas de aquí y del llano, sí, y ellos se reían muchísimo hasta que, bueno, ya me tocaba retirarme y quedaban allí, pues. Y bueno, cuando me vine, que toqué Bueno, mi pero campana, tienes esa misión ahí. Claro. sí, quedaron Quizás es un picados. propósito. Sí, porque tú sabes que Dios nos da consuelo para nosotros poder consolar a otros. Sí, Es esto, si yo creo que, bueno, yo enseño a la iglesia y constantemente estoy enseñando a otros, pero cuando voy a hablar de un proceso de enfermedad, de superación, definitivamente no hay una mejor persona que pueda hablar eso que una persona como tú. sí, Porque, ¿sabes? Cuando uno no pasa por un proceso, uno habla desde lo que Dios dice, pero cuando uno habla desde lo que Dios hace, eso tiene más peso. Claro. sí. Juan, quería que hicieras esta dinámica, a ver, si pudieras regresar y encontrarte contigo mismo, ¿qué le dirías a Juan Carlos Meléndez antes de este proceso? ¿Qué consejos le dieras? Le diría que sea más familiar. Le diría que el dinero no lo es todo. Y le diría que más allá de todo lo que puede acompañarnos o rodearnos, hay un núcleo central que no debemos olvidar nunca y es Dios. Simple. Y un mensaje, dos mensajes vas a dar. Uno,
para una persona que en este momento esté atravesando por un proceso similar y un mensaje a tu hija? Ok. Realmente no tiene que ser un proceso similar. Una situación difícil. Sí, hay diferentes tipos de procesos. El tema es cómo abordamos nosotros ese proceso. Si lo abordamos de la mejor manera o lo abordamos con una actitud triste y deprimente. La bandera, siempre, en cualquier proceso, debe ser Dios. Es el requisito 1. El requisito 2, la actitud. Y el requisito 3, la familia. Son 3 puntos clave para ganar cualquier proceso. Cualquier proceso. Y a mi hija le diría, en esto ya se lo comenté y le dije, vas a ser grande por tu forma de ser, por la vibra que transmites y vas a llegar muy lejos. Porque yo veo en ti un propósito más grande que el mío. Porque en tan solo 10 años ha pasado por más procesos que yo en toda mi vida. Wow. Entonces su propósito va a ser tan, pero tan grande, y ella va a ser tan, pero tan grande, que posiblemente su papá, que soy yo, tenga que levantar la cabeza para verla. Increíble. Luis, ya como para ir finalizando el podcast, ¿no? Un mensaje ahora de tu parte a aquellas personas que están atravesando un mensaje difícil, un mensaje esperanzador, un mensaje de no rendirse, aquella persona que esté a punto ya de rendirse, aquella persona que esté a un punto de quiebre. ¿Qué le dirías en este momento? Sí, yo diría creer. Y creer creer no como algo grande, sino simplemente creer. Porque al inicio de un proceso, tal vez tu fe no es grande, pero crees. Y no importa si al comienzo se ve como una semilla de mostaza, si se ve pequeña, si tú crees, y por eso Jesús cada vez que encontraba un improperio, un problema en la gente, una dificultad, una situación de salud, Él le preguntaba a las personas, ¿crees? Les decía eso, ¿crees? Y eso es clave. Si creemos, entonces le digo, si tú lo crees, entonces es posible. Pero ¿creer en qué? Creer en que Dios lo puede hacer. No sé qué dificultad o qué circunstancia puedas estar viviendo ahora mismo. En Juan Carlos es un cáncer, en ti puede ser una situación sentimental, pudiese ser la pérdida de un bien económico, de una estafa, de algo que estás experimentando, de una emoción que está desbordada, depresión, ansiedad. Cual sea la situación que estás atravesando, me gustaría que creyeras que eso va a pasar y que no hay tormenta tan grande, tan gigantesca que algún día se aplaque, que algún día cese. Ahora tenemos un testimonio acá que al lado de nosotros esa tormenta pasó y ahora mismo estamos viendo cómo esa tormenta Dios la silenció para convertir a alguien en un testimonio, para hablarle a aquellos que hoy están quizás viviendo un proceso y decirle, Dios lo puede hacer posible, pero yo debo hacer mi parte y mi parte tiene que ver con creer que Dios puede hacerlo. Bueno, Juan, yo quiero darte primero las gracias de que hayas aceptado esta invitación acá a este podcast, de que te hayas abierto con nosotros a contar tu experiencia. Sé que este testimonio que tú estás dando acá le va a servir a mucha gente
que en este momento está atravesando por una situación difícil, como decía Luis. Y quiero no solamente agradecerte el hecho de que estés acá, sino que quiero decirte además que eres un amigo, una persona que considero muy valiosa, te tengo muchísimo aprecio y de verdad que, hermano, estoy tremendamente orgulloso de ti y de que podamos estar aquí hablando y echando este cuento. Sí. Así que de verdad que gracias a Dios por eso Sí. y gracias a Dios y gracias por la invitación, Juan. No, Gracias por aceptar la invitación. gracias a ustedes por la invitación. De verdad que también los conozco a ambos desde hace muchísimos años. He visto también en Luis Enrique el cambio que Dios ha dado en su vida. En ti también, eres una persona muy valiente, sabes que te quiero muchísimo, sabes que eres mi hermano. Y sí, realmente acá, bueno, van a encontrar un nuevo Juan Carlos que está presto para ustedes, para llevarles un mensaje cuando quieran. Prácticamente, bueno, ya todo el mundo tiene mi número de teléfono, me pueden escribir, me pueden llamar cuando quieran y pueden mandarse franelas también con Juan Carlos. también, Eso. también pueden mandar a hacer sus franelitas. Y agradecido de verdad y agradecido primeramente con Dios, que cambió mi vida por completo. Hoy en día soy un hombre feliz, estable, con una hermosa pareja, con mi hija, con mi madre, mi padre, bueno, en el cielo, mi padre partió ya, pero sé que también está conmigo, mis hermanos, mi familia, todos, mis amigos, con todos. Y de verdad que muy agradecido por la invitación, muchachos, y aquí estamos. Gracias, mi hermano. No, gracias a Gracias ustedes. por acompañarnos. Y bueno, Punke, ¿qué Gracias. hacemos? Gracias a usted. Por favor, suscríbanse al canal. Tengo que pedir a la gente que se suscriba al canal para que nos ayuden si quieren seguir viendo contenidos como este. De hecho, este podcast, se lo comentaba Luis Enrique, la idea es la edificación, la idea es que lo que acá hablemos le sirva a todas las personas que lo vean. Así es. Y pues nada, nos vemos, si Dios quiere, Nos dentro vemos de en una 15 próxima. días. Así es. Así es. Chao. Gracias.